Una de las cosas importantes que hay que saber cuando se comienza o que se tiene la intención de comenzar con este camino de crecimiento espiritual es precisamente definir quién soy, quiénes somos. Cada uno tiene que definir quién es, cada uno se tiene que preguntar quién soy. Esta pregunta es importantísima porque es la que nos va a dar la motivación, la fuerza, la intencionalidad real de ocuparnos de las cosas que debemos ocuparnos. Si nosotros fuéramos seres de plástico, pues nos ocuparíamos de todo nuestro mundo plástico. Tomaríamos previsiones, tomaríamos cuidado, tomaríamos acciones en función de lo que somos. Si nosotros nos reconocemos solos, si nosotros creemos que solo somos seres humanos, seres de carne y hueso, pues ahí estaría nuestra preocupación, ahí estaría nuestro enfoque, ahí estarían nuestras metas. Y ahí Dios no entraría mucho, ¿no? Porque Dios se define como un ser que no necesariamente es humano, más allá si Jesucristo pudo venir encarnado. Cuando nosotros seguimos ahondando en esa pregunta, en quiénes somos, la respuesta que tiene que ser inicial para comenzar un camino de crecimiento espiritual precisamente es que somos seres espirituales. Esa pregunta tiene que ser respondida de esa forma en cada quien para comenzar a ocuparnos de las cosas espirituales. Siempre hago la acotación, en la parte espiritual o ser espiritual no se refiere a magia, brujería, fantasmas, difuntos. Lo espiritual se refiere a tu relación directa con Dios, tu relación personal con Dios. Y esa respuesta de que somos seres espirituales tiene que, o es la única que va a permitir que nosotros comencemos a caminar en esta senda espiritual. Entonces sí podemos ser o sí podemos considerarnos de diferentes formas. Y por supuesto lo del plástico fue solo un ejemplo, pero nosotros podemos considerarnos como seres humanos, por los cuales nuestros afanes y nuestros asuntos, nuestras preocupaciones, nuestras metas estarán centradas en nuestra humanidad, la que por cierto se acaba al morir. Una humanidad de 100 años ya es decir mucho. Después de los 100 años todo se acabará y es vivir y trabajar en función de algo que es perecedero, digamos que no tiene mucha gracia, no tiene mucho sentido. Pero si nosotros descubrimos que somos seres espirituales, allí sí podemos afanarnos. El espíritu no muere con nuestro cuerpo físico, el espíritu no muere con nuestra terrenalidad, con nuestra humanidad. Cuando nosotros morimos, el espíritu queda, trasciende. Y esa trascendencia hay que empezarla a trabajar desde que estamos vivos. Y ese trabajo, estando vivos, se hace respondiéndonos la pregunta de quiénes somos en función de seres espirituales. Ahora, eso es algo que se puede descubrir solo. En principio eso se puede descubrir, eso se puede comenzar a razonar solo, ¿okay? Porque es una reflexión. Dentro de los dones espirituales que estudiamos nosotros está el don de la autoconciencia. Y hay preguntas básicas como quién soy yo para Dios y quién es Dios para mí, entre un par de preguntas más, que empieza a darnos un criterio personal de quiénes somos. Pero más allá de eso, el dejar de ser lo que somos, si hemos vivido considerándonos seres humanos, es más allá de concientizar que, no, ciertamente soy ser espiritual también, o soy más espiritual, debería ser más espiritual que humano. Concientizar eso no nos da la fuerza para hacerlo una realidad, para empezar a hacer un cambio, el cambio necesario hacia lo espiritual. ¿Qué se necesita allí? ¿Dónde tenemos que estar para eso? Para un ser espiritual, para que esa espiritualidad se empiece a manifestar, tiene que estar en un escenario espiritual. ¿Okay? Al igual que un ser terrenal se perfecciona, se fortalece en un escenario terrenal, un ser terrenal en un escenario terrenal, un ser espiritual se perfecciona, se fortalece en un escenario espiritual. Y un escenario espiritual, para nuestro caso, es un escenario de crecimiento espiritual, donde están unas enseñanzas, donde está un maestro espiritual y donde está un grupo de personas que están tratando de crecer espiritualmente. Entonces es necesario que esa instancia, que otro escenario de vida empiece a formar parte de la cotidianidad, ¿bien? Para que entonces allí el espíritu de la persona, ese
ese ser que la persona misma empieza a considerar, empieza a fortalecerse, empieza a crecer, empieza a perfeccionarse. Es bien importante. Solo no se va a hacer más allá de la propia concepción, pero operacionalizar ese espíritu, el cual descubrimos que somos, tiene que hacer. En ese escenario de crecimiento espiritual tiene una característica, que lo he dicho en algunas otras oportunidades, una o varias características importantes. Una de ellas es que el maestro espiritual lo que va a honrar en ti es tu ser espiritual. Un escenario de crecimiento espiritual no es un escenario donde protagoniza la parte humana. Por supuesto, la parte humana se respeta, la integridad personal se respeta, la parte física se respeta. No es un escenario donde protagoniza la parte mental. Por supuesto que se pueden aprender cosas, por supuesto que hay que entender algunos conceptos, pero la parte mental no es la protagónica, y tampoco la parte emocional. Un escenario de crecimiento espiritual no es un grupo de personas donde se está chévere, donde se está necesariamente a gusto y que bueno, voy a ir a mi grupo de crecimiento espiritual porque ahí me siento bien. Definitivamente un grupo de crecimiento espiritual muchas veces se plantean situaciones donde la parte emocional hay que superarla. ¿Bien? La parte emocional muchas veces se mueven fibras, muchas veces se tienen que mover cimientos propios, y eso puede tocar en nuestro aspecto emocional. Eso también hay que superarlo. Entonces, un grupo de crecimiento espiritual no es aquel donde se te alaba, donde se te soba la cabeza, donde se te acaricia. No, por supuesto que hay momentos donde sí, nunca se te va a faltar al respeto, emocionalmente hablando, pero tiene que haber esa instancia superior, tiene que haber una supremacía de los aspectos espirituales, porque lo espiritual sí es lo que se honra. Recordemos que la parte física, mental, emocional e incluso energética pertenece a nuestro plano terrenal. En un escenario de crecimiento espiritual eso se respeta, pero no se utiliza, sino que se empieza a priorizar hacia la parte espiritual. Y por ejemplo, ese descubrirnos nosotros mismos como seres espirituales, muchas veces hay que empezarlo a depurar. Por supuesto, después del descubrimiento inicial, hay que empezar a perfeccionar esa concepción en el escenario de crecimiento espiritual. Y fíjense que muchas veces cuando estamos aquí, cuando nos empezamos a definir como seres espirituales, hay una frase que hay que mantenerla con mucho cuidado, hay que depurarla y hay que redefinirla, que es cuando uno se descubre y se dice que se nombra como hijo de Dios. ¿Bien? Cualquier persona se descubre espiritual, cualquier persona dice que Dios es importante, por lo tanto pareciera que la filiación ya empieza a ser una realidad, ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es muy grande. ¿Okay? Si bien da una idea de que la persona que se dice hijo de Dios empieza a tener una concepción personal de que es espiritual, esa concepción hay que depurarla. ¿Por qué? Porque ¿quién es el hijo de alguien? Cuando en las Sagradas Escrituras a nuestro Señor Jesús se le decía hijo de Dios, se le decía hijo de Dios, ¿por qué? Por una sola razón. No porque tuviera una afiliación directa con Dios, con el Espíritu Santo, sino se le decía por una sola razón, porque Él hacía únicamente la voluntad del Padre. Él defendía lo que era del Padre, que era el mundo espiritual. Él hacía lo que el Padre necesitaba fuera hecho para su propio reino. Cualquiera de nosotros, antes de decirnos hijos de Dios, tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, defendiendo, cuál es aquello, qué es aquello por lo cual nos estamos esforzando. Si nosotros estamos sufriendo, defendiendo, esforzándonos, luchando por cosas terrenales, físicamente o emocional, mira, Jesús lo dijo, este mundo no es mi reino, por lo tanto si nosotros nos afanamos por las cosas terrenales, no estamos haciendo por el Padre. ¿Okay? No estamos haciendo por Jesús. Es Jesús el reino de los cielos. Entonces nuestro afán, nuestras preocupaciones, nuestros esfuerzos hay que darlo hacia el plano espiritual. Cuando nuestra vida espiritual, nuestro enfoque espiritual, nuestros esfuerzos, nuestras intenciones, nuestras metas, nuestras motivaciones son absoluta y totalmente hacia lo espiritual, no digo que abandonemos lo terrenal, pero esto no domina nuestra existencia, sino lo que rige nuestra existencia, lo espiritual, solo entonces una persona se puede empezar a llamar hijo de Dios. ¿Okay? Ser espiritual,
definitivamente todos somos criaturas de Dios. Esa es la concepción más sincera que nos podemos dar. De criatura de Dios tenemos que ir perfeccionando, tenemos que cambiar nuestras prioridades, tenemos que convertirnos desde un ser terrenal humano a un ser totalmente espiritual, y allí, enfocada toda nuestra vida, enfocada todas nuestras acciones hacia el Padre, allí entonces sí podremos llamarnos hijos de Dios. Cuando todavía nuestras preocupaciones se enfocan hacia lo terrenal, cuando nosotros todavía sufrimos por asuntos terrenales, quiere decir que lo terrenal es muy importante, muy grande para nosotros. Si algo te hace sufrir es porque es algo que tú consideras importante te está haciendo daño. Un hijo de Dios solo sufre por Dios, ¿ok? Ese es el caso. Entonces esa concepción simplemente traje a colación para darles a entender que la concepción personal de ser espiritual hay que depurarlo en un escenario espiritual. Simplemente traje esa alusión de hijos de Dios versus criaturas de Dios para que comprendamos la magnitud de la importancia que es definirnos a nosotros y descubrir quiénes en realidad somos.